Ya, ahora sí. Bien, sean todos bienvenidos el día de hoy para que podamos compartir este día la enseñanza. Y bueno, primero que nada, vamos a orar al Señor para poder iniciar, así que en la medida que los demás vayan llegando, los vamos aceptando, pero ahora vamos a orar y iniciamos. Señor, en esta hora te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar, para compartir acerca de tu palabra, porque así también podemos crecer en el conocimiento, así también podemos avanzar y podemos también entender el propósito por el cual estamos, Señor, y por el cual también hoy día la iglesia está viviendo este tiempo y hacia dónde vamos. Señor, bendice a cada uno de los que hoy día han llegado, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bien. Hoy quiero que vayamos, hoy voy a ir hablando acerca de algunas cositas, pero vamos principalmente a ir repasando cosas. Miren, voy a presentarles, para que podamos verlo. Pueden ver ahí lo que les estoy presentando, ¿cierto? Alguien que me diga que sí, yo bloqueé el micrófono y me diga que sí o no. ¿Ven una imagen? ¿Les veo una imagen? Sí, se ve. Ya, bien. Ya. La imagen que estoy presentando tiene que ver con algo que está dentro de uno de los documentos que yo les compartí en la vez anterior, y ahí donde está como la línea de tiempo, donde están los periodos bíblicos y donde hay una serie también de otras cosas con las cuales hoy día nos vamos a concentrar. Perdón, un segundo. La Amy está fuera para estar acá. No. Ya, bueno, decir entonces que lo primero, nosotros hoy día estamos viviendo tiempos proféticos, estamos viviendo un tiempo que es precisamente ya previo a lo que es la tribulación, previo a lo que ya vamos a... ¿Alguien llegó? Un momentito. ¿Alguien llegó? Ahí está. Bien, permitida. Se me fue la... Ya, ¿ahí se ve la guanta de presentación o no? No digo usted. Dile que disculpe que mi mamá le tiene que dar una entrevista. Ya. ¿Se la imagen de nuevo o no? Que me perdí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí se ve o no la imagen? Mejor dejo de partida, comparto o no. Sí, sí se ve bien. Sí se ve, pastor. Ya que como no me dijeron, la dejo compartir ya. De nuevo, ahí va. Ya, ahí está la imagen nuevamente, entonces. Ya, mire, lo primero que vamos a decir es que nosotros hemos estudiado hasta ahora lo que son los periodos bíblicos. Estuve viendo lo que eran también en su momento, lo que era, digamos, el periodo de la inocencia, la conciencia, el buen humano, la promesa, la ley, la gracia, y lo que venía del reino, en términos de la gran tribulación. Vimos todos esos periodos bíblicos. También vimos antes de esto lo que era el mileniarismo, amileniarismo y postmileniarismo, ¿cierto? Esas tres cosas también las vimos. Y bueno, también hemos estado haciendo como un paneo general acerca de lo que es la escatología. Entonces, lo primero que puedo decir es que cuando nosotros iniciamos esto, dijimos que la escatología venía de la palabra escatos, que era como lo oculto, y obviamente logía es el estudio, o sea, estudio de lo oculto, y en este caso es de lo que nosotros, o está por venir. Entonces, esto que nosotros estamos estudiando es algo que está oculto no para la iglesia, sino que está oculto para el mundo. Pero, sin embargo, esto que nosotros estamos estudiando el día de hoy, y que hemos estado estudiando varios días hacia atrás, tiene que ver precisamente con las promesas que Dios tiene para su iglesia y que se van a cumplir en este tiempo. Un dato interesante que les quiero dar es que no sé si, creo que una vez lo di en la iglesia, pero no lo he dado acá. Bueno, nosotros sabemos de que el principio de la creación de Dios creó todas las cosas ¿en cuántos días? En 6 días, ¿cierto? Bien. Como Dios creó las cosas en 6 días, nosotros escuchamos cómo los indoctos, la gente que en realidad no conoce los temas bíblicos, muchas veces piensan de que cuando hablamos acerca de los 6 días, estamos hablando acerca de días normales como los que nosotros vivimos en este tiempo. Pero no. La Biblia cuando habla acerca de los días de la creación está hablando acerca de los días de Dios. Y la Biblia cuando habla acerca de los días de Dios dice que un día para Dios es como 1000 años para el hombre. Entonces cuando nosotros hablamos acerca de los 6 días y que Dios tardó en hacer toda la creación, llegó alguien a aceptarlo.
No alcanzaba lo que era. ¿Quién llegó? No vi quién llegó, pero parece que la acepté igual o no, no alcancé a ver. Ya, bueno. Mientras tanto, si llegan, voy a tenerlo ahí. Ya. El tema que estaba diciendo es de que en el periodo al final de la creación tiene que ver al final con 6 días, pero son 6 días de Dios que involucran 6.000 años. Estos 6.000 años a la vez se le suma un día más, que es el día en que Dios descansó. Y con eso tenemos los 7 días de la creación de Dios, y eso para nosotros son, en definitiva, 7.000 años. Ahora, la gracia de esto es que nosotros cuando empezamos a ver cómo Dios ha dispuesto también lo que es los periodos de la iglesia y cómo ha de cumplirse el tiempo de Dios, lo que tenemos nuevamente son 7 días. Y esto es algo que a lo mejor pocas veces compartimos, pero que es algo que a nosotros también tiene que llenarnos, no sé si de curiosidad, pero sí darnos cuenta de que Dios tiene un plan para todo y que no lo hace al azar, sino que hace todas las cosas muy bien, las planifica muy bien. Entonces, cuando yo le estaba hablando acerca de la imagen que tengo puesta ahora en pantalla, la volví a poner, ¿cierto? ¿O no? Creo que no, está en pantalla, ahora sí. Cuando nosotros hablamos acerca de esta imagen, lo que estamos diciendo es, más o menos de los tiempos bíblicos, desde cuando se crea el hombre y hasta Noé, se estima que hay más o menos 2.000 años, ¿ya? Ténganlo claro, 2.000 años desde la creación del hombre y hasta el diluvio tenemos 2.000 años. Luego, desde Noé y hasta la cruz de Cristo tenemos 2.000 años más. O sea, hasta ahí llevamos 4.000 años. Hasta ahí llevamos 4.000 años. Y desde el periodo de la cruz y hasta cuando sea el inicio o el arrebatamiento de la iglesia, tenemos 2.000 años más, aproximadamente. No, más bien dicho, tenemos 2.000 años más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con eso tenemos 6.000 años. Y después de la gran tribulación, lo que viene es el reino. Y el reino, la clase anterior dijimos que era de ¿cuántos años? 1000 años. 1.000 años, exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, entre los 2.000 años que hay desde la creación y hasta Noé, de Noé hasta la cruz 2.000 años, y desde la cruz hasta que termina el periodo de la gracia, tenemos 6.000 años, más los 1.000 años del reino de Cristo, tenemos nuevamente 7.000 años. Entonces, Dios hizo un plan perfecto. Él, por una parte, hizo la creación, permitido, por una parte hizo la creación en los mismos 7.000 años, y después, en todo el periodo que deja para que el plan se ejecute, desde cuando crea al hombre y hasta cuando se instaura el periodo del reino de Dios, nuevamente tenemos 7.000 años. Entonces este es un dato que no es menor, que puede parecer hasta anecdótico, pero sin embargo ahí vemos que los tiempos de Dios son muy, pero muy precisos. Entonces ahora el tema es cómo nosotros somos capaces de dimensionar esto. Yo creo que usted, más o menos, ahora con lo que yo le acabo de decir, usted empieza a pensar cuánto también falta para que Cristo nuevamente venga por su iglesia. Piensen esto. Se estima que más o menos Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, se estima. Entonces, si se estima que nació más o menos en el año 4 antes de Cristo, y estamos hablando de que el arrebatamiento de la iglesia tendría que producirse al final de los 6.000 años, si Jesús nació en esa edad, pero nosotros empezamos a contar desde la cruz de Cristo, más o menos, entonces nosotros tendríamos que ver que Jesús murió a los 33 años. Pero a los 33 años, nosotros tenemos que ver que tenemos que descontar los 4 años previos, y entonces estaríamos hablando de 29 años de nuestra era. 29 años de nuestra era, nos ubicaríamos en el año 2029 y ahora estamos en el año 2020. El tema es que nos quedarían 9 años si hiciéramos esa operación matemática de esa forma. El tema es que también nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos un calendario que es el calendario greco-romano. Pero nosotros cuando hablamos de los años que realmente eran bíblicos, hablamos de los años del calendario hebreo, que eran un poco más cortos. Entonces, incluso podríamos llegar a pensar que el arrebatamiento de la iglesia podría producirse en el año 2024 en adelante. No sé si hasta ahí me hago entender con todos los números y cosas que le he dado.
Sí, muy claro. Ya, lo que estoy intentando de alguna forma de decirles es de que nada de lo que Dios hace es al azar. Eh, Nada de lo que Dios planifica en algún momento tiene que ver con cosas no sé, que alguien puede identificar así como en algo oscuro, sino que Dios lo que hace siempre tiene un propósito, tiene un plan y se hace en los tiempos correctos. ¿Qué dice? ¿Qué están diciendo? No había visto. Sí, no, pero le quiero decir, ya, no importa. Sí. Claro, la de Tucci dice que el calendario estaríamos en el año 5779. Claro, pero sin embargo también ese calendario no tiene que ver con la cuenta estoy hablando yo, que tiene que ver con la cuenta que tiene que ver desde la creación y hasta dónde vamos ahora, que ese es otro calendario. Yo solamente estoy hablando acerca de que el periodo de tiempo son diferentes. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender y tener en cuenta de que por algo hoy en día, tanto la iglesia cristiana evangélica está hablando acerca de que pronto debería producirse el arrebatamiento de la iglesia, y también en Israel se está hablando acerca de que muy pronto ha de venir el Mesías, que todo ya se está cumpliendo para que el Mesías venga. Entonces, cuando nosotros vemos las dos cosas, nos damos cuenta que ambas cosas también los eruditos están coincidiendo en lo mismo. Los cristianos estamos esperando que Jesucristo venga por su iglesia y los judíos están esperando que venga el Mesías, entonces que se les había prometido, pero que ellos no identificaron. Entonces, en definitiva, vemos cómo la promesa, que es para el pueblo de Israel, que hoy día están equivocados, se junta con la promesa para la iglesia, que se están los dos identificando que se deberían producir en este tiempo. Entonces, por lo mismo que debemos estar muy alerta, muy atentos y darnos cuenta que los tiempos de Dios hoy en día cada vez más se hacen más cercanos. Voy a volver nuevamente a la imagen. Bien, cuando ustedes ven ahí, la de Tucci dice, se me salió, no me deja entrar nuevamente. Chanfle. Bueno, no puedo hacer nada por ahora. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren, cuando ustedes van a la imagen, ustedes pueden ver que después del periodo de la gracia, entonces ocurre ahí, hay un evento que es el arrebatamiento de la iglesia, del cual nosotros hemos estado hablando en este último tiempo, y ese periodo, o ese hito, no es un periodo, ese hito, que es el arrebatamiento de la iglesia, es un hito que se produce precisamente para aquellos que creen en el Señor, y ese hito lo que marca en ese momento es cuando todos aquellos que creyeron van al encuentro con el Señor y llegan entonces a lo que es el tribunal de Cristo. Ahora, ¿alguien aquí tiene dudas acerca de lo que es el tribunal de Cristo? Como para ir avanzando. No, todo claro. Bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la cita que está arriba, que dice 1 Corintios 3, 10, 15, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pastor, no le escucha nada, no sé si alguien más no escucha, mi papá tampoco escucha nada. ¿No me están escuchando? A ver, espérense, déjenme mirar. Yo se escucho bien, pastor. Yo también escucho súper bien, Peque. Yo también escucho bien. Ya, parece que están ustedes con problemas. Ya, a ver, voy a tratar de leerlo de nuevo. A ver, dice. Dije nuevo, 1 Corintios 3, 10 al 15, dice así:
dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí estamos hablando acerca de cómo nosotros vamos a ser entonces llevados al tribunal ahí delante de Cristo para saber en definitiva si somos o no merecedores de recompensa. Después viene en el 5:10, dice, no absolutamente no absolutamente, espérate, no, perdón, estoy hablando estoy mal, no, perdón, sí, segunda, estoy mal. Segunda Corintios 5:10, perdón, ahora sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, nos está diciendo que al estar frente al tribunal de Cristo, todos nosotros vamos a recibir recompensa de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Entonces, por eso es que yo en algún momento le dije, vuelvo nuevamente a la presentación, y la voy a poner acá, de que el tribunal de Cristo es el lugar donde nosotros somos, en definitiva, juzgados, los cristianos, los que hemos creído en el Señor. Aquí no está siendo juzgado el mundo, no está siendo juzgado aquel que nunca creyó, sino que el que está siendo juzgado es aquel que creyó, y por lo tanto lo que es allí puesto al fuego son las obras que cada uno tiene para presentar delante del Señor. Por eso es que ahí nosotros hablamos también acerca de lo que son los ministros avergonzados. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros hablamos acerca de 2 Corintios 5:10, lo que nosotros vemos ahí es que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si ustedes ven, más si comparamos la palabra anterior que estaba en 1 Corintios 3, del día 15, podemos ver que en definitiva en ese momento, frente al Señor, frente a Jesucristo, se verá si realmente lo que nosotros edificamos estaba correcto, estaba puesto sobre la roca, o si solamente era paja polida y se quemó, y en definitiva nosotros no vamos a ser, el que no cumpla no va a ser realmente salvo allí, sino que será salvo por el fuego. ¿Por qué? Porque el que no sea salvo allí tendrá que vivir la gran tribulación, y entonces pasará el fuego, y solamente a través del fuego podrá ser salvo. ¿Se entiende? Creo que de alguna forma lo vayamos compartiendo para que así entonces también podamos ir teniendo claridad en lo que estamos tratando. Así que si ustedes tienen en algún momento una duda o algo, me indican y yo paro y seguimos también ahí hablando. Así que no se preocupen. ¿Ya? Bien. Entonces, sigo. Vuelvo a mi imagen. Ahí está mi imagen. Ya. Entonces, cuando nosotros tomamos nuevamente la imagen, podemos ver ahí que ocurre algo que para nosotros es algo crucial. Lo que la Biblia dice es que luego del tribunal de Cristo, entonces, Apocalipsis 19:9, ya vamos a hablar de Apocalipsis 19:9 dice, voy para allá. 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de aquellos que todos los que seamos llamados a las bodas del Cordero seremos bienaventurados. ¿Por qué? Porque los que seamos llamados a las bodas del Cordero somos los que vamos a estar listos para después reinar con Cristo. Recordemos una cosa, de que tenemos nosotros, ante la gran tribulación, un momento donde debiese producirse en la tierra grandes calamidades. Yo les hablé la semana anterior de que ya nosotros estamos viendo algunas cosas que están pasando, como algunas guerras, anuncios de guerras, volcanes en actividad, pandemias que se están ocurriendo ahora y muchas otras cosas. Y todo esto tiene que ver con algo que
debe pasar, debe ocurrir antes de que entonces ocurra el arrebatamiento de la iglesia y que también después se instaure el gobierno de la bestia. Hay algunos que piensan que incluso debería producirse una guerra o una tentativa de tercera guerra mundial, porque a través de esto también podría después haber un terreno propicio para el anticristo. Otros también piensan que precisamente ahora, con la debacle económica que está quedando, precisamente podría quedar también el terreno llano para que también la humanidad pueda decir, hoy sabes que necesitamos un gran líder, para que a través de ese líder entonces podamos llegar a tener paz nuevamente en la tierra. O sea, todas las cosas que hoy están ocurriendo de una u otra forma nos llevan a pensar de que esto es una preparación para que el día de mañana entonces también se instaure el gobierno del anticristo. Ahora, más terrible que todo esto, para, digamos, por decirlo de alguna forma, es que hoy en día el anticristo ya está viviendo entre nosotros. Si nosotros creemos realmente que estamos viviendo el tiempo profético previo al arrebatamiento de la iglesia, entonces el anticristo ya está viviendo en medio de nosotros. Recordemos que el anticristo es un hombre, el falso profeta también es un hombre. O sea, ambos hoy en día ya viven en medio de nosotros, están viviendo en el mundo, están forjándose digamos, una carrera política, están en este momento siendo los tipos muy secos. ¿Por qué? Porque en un momento ellos tendrán que surgir como la solución para el problema que en este momento estamos teniendo en la Tierra. Entonces no olviden eso, que hoy día en el mundo ya debe estar viviendo entre nosotros el anticristo y el falso profeta. Entonces, muchas de las cosas que hoy día se están viviendo o estamos viviendo tampoco están dadas al azar, sino que precisamente aquellos que son los enemigos de Jesucristo ya están planeando el cómo poder tomar el control de la tierra, el cómo poder hacer que realmente exista hoy la persecución contra la iglesia. Quiero decirles que hoy era conocido que en África había una parte de África, una gran persecución contra la iglesia, y de hecho muchos cristianos morían incluso hasta en el fuego. Al día de hoy estamos hablando. Y también está pasando ahora que también en China está habiendo una gran persecución en contra de la iglesia cristiana. Eso está pasando el día de hoy. Usted puede buscar información, hay mucha información de eso en internet. Entonces, no estamos hablando de cosas que van a pasar más adelante, están pasando ahora. Entonces, y es gente que cree en el Señor y están siendo perseguidos por causa de lo que creen. Entonces, nosotros debemos ser agradecidos de Dios, y que claro, estamos viviendo un tiempo de pandemia como los demás, pero sin embargo no estamos viviendo un tiempo tan atroz como el que están viviendo hoy día hermanos nuestros, que están viviendo en naciones que hoy día son terreno fértil para preparar la venida del anticristo. Yo quiero mencionarles de que precisamente cuando Jesús vuelva, cuando Él venga en su segunda venida y venga con nosotros a lo que va a ser la lucha en contra de precisamente el anticristo y el falso profeta y los ejércitos que van a levantar en lo que se va a conocer como la guerra del Armagedón. En ese momento, cuando ocurra, digamos, todo esto, tanto el anticristo como el falso profeta, ellos van a estar posicionados como precisamente los grandes hombres de este tiempo, y son los que realmente van a estar puestos como líderes para poder sacar a la humanidad precisamente de lo que está ocurriendo. Yo estos días me he quedado muy también impresionado, como hay algunos artículos de prensa que hoy están diciendo de que ya los Illuminati incluso estarían preparando un plan para simular también una segunda venida de Cristo, precisamente para engañar a muchos de los que hoy día son cristianos. Y es muy, pero muy, a ver cómo decirlo, es muy asombroso cómo las profecías una a una se van cumpliendo, porque la Biblia precisamente dice que en el posterior tiempos incluso dice que el anticristo y el falso profeta harán grandes señales y prodigios en el cielo, que incluso engañarán incluso a los escogidos. Así que nosotros tenemos que estar aún mucho más atentos de que estas cosas no nos afecten a nosotros, que no seamos de los engañados, sino que nosotros seamos realmente de aquellos que están atentos a escuchar la verdadera voz de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nosotros estamos viviendo viviendo hoy en día un tiempo profético que es tremendo, porque el tiempo profético que nosotros estamos viviendo es precisamente el de la preparación
antes de que ya el anticristo se manifieste. Si bien es cierto, nosotros tenemos confianza de que nosotros no vamos a vivir la gran tribulación, sí hay, según algunos estudiosos, un periodo pretribulacional donde incluso sí puede afectar a la iglesia, a una parte de la iglesia. Y ese periodo pretribulacional es precisamente cuando se empieza a perseguir a los cristianos por causa del mensaje que tienen. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Yo les mencionaba el día martes anterior que precisamente ya habían planes que son públicos de la ONU, donde se está instando a que, son públicos de la ONU, donde se está instando precisamente a que las naciones le quiten las atribuciones que hoy día tiene la Iglesia, para que en definitiva todo lo que el cristianismo ha construido de alguna forma se pueda atacar. Y aunque no lo dicen tan así, pero claramente el mensaje es ese. Y de hecho, una de las cosas que más me llama la atención es que ellos dicen de que las naciones deberían poder modificar sus legislaciones locales para que incluso todos los que son del grupo LGBT e incluso también movimientos feministas puedan también entonces influir en lo que es la teología de la iglesia. Y de hecho la ONU dice esto claramente, esto no lo dice entre medio ni nada, se lo dice claramente, de que las enseñanzas de la iglesia deberían adecuarse a los lineamientos de la ONU. Y eso en definitiva es que nosotros debiésemos aceptar las interpretaciones que le hace la comunidad LGBT y además que nosotros debiésemos aceptar también todas las recomendaciones que da la ONU acerca de cómo la iglesia debiese creer. Entonces ahora, ¿por qué esto es tan, digamos, tan grave? Porque también nosotros podemos ver cómo hoy en día se está levantando con mucha fuerza lo que es el movimiento del Crislam. ¿Qué es lo que es el Crislam? Bueno, precisamente el Crislam es la religión del anticristo. Ya hoy día tiene el apoyo total del Papa para que hoy día se pueda levantar el Crislam. Y precisamente cuando vemos que eso ya está listo, digamos, que hoy día ya incluso hay hasta los primeros ministros ordenados del Islam. Entonces todo esto se está preparando para que en definitiva el día de mañana esto sea una realidad. Ahora, nosotros sabemos también por los mismos, por lo que nos dice la misma Biblia, que cuando llegue el tiempo de la consumación, cuando llegue el tiempo cuando se levante el anticristo, este incluso va a hacer quien ataque a la iglesia católica. Y lo dice claramente también el libro del Apocalipsis. Y es porque en definitiva lo que dice que también la iglesia católica va a ser destruida. A ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? La Biblia a nosotros nos enseña de que la gran ramera, la que está sentada sobre las 7 colinas, cuando hablamos de 7 colinas no sé cuántos saben, pero la ciudad de Roma está sentada sobre 7 montes. Entonces, y sobre todo, cuando habla acerca de los 10 cuernos, de la bestia de los 10 cuernos, del Apocalipsis, lo que está hablando de 10 cuernos son 10 reyes. Y esos 10 reyes, de ahí dice que va a surgir un cuerno pequeño. ¿Qué es un cuerno pequeño? Es una nación más, o sea, un reinado más. Y ese cuerno pequeño, precisamente, ¿de dónde nace? ¿O qué se puede atribuir? Precisamente al Vaticano. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de que el Vaticano podría ser el cuerno pequeño, nosotros vemos que el cuerno pequeño lo que hará será hablar grandes blasfemias en contra de Dios. Y hoy en día, precisamente, lo que está haciendo hoy en día el Vaticano es hablar solo blasfemias en contra de Dios. Si ustedes no ven noticias, hermanos, están perdiendo todo esto. Porque hoy en día la Iglesia Católica está negando la efectividad de la Biblia. Hoy día lo que se está haciendo es precisamente decir que la Biblia hay cosas que se pueden aceptar y cosas que no. Hoy día lo que están diciendo es que se debe precisamente buscar puntos que nos unen, digamos, con las otras religiones y no las que nos dividen, y quieren juntar a todas las religiones como una sola. ¿Para qué? Para que todos en definitiva recibamos a un solo Dios. Pero ¿cuál es el fundamento de esto? Es negar precisamente la Escritura, que es donde nosotros hoy día nos estamos fijando para poder hacer en definitiva nuestra vida como cristianos. Entonces, estamos hablando de algo terrible. Bien, vuelvo a lo que estaba. ¿Hasta aquí alguien quiere preguntar algo, quiere aportar algo? O sea, que igual sería bueno si alguien quiere aportar algo.
¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. ¿No? Bien, bueno. Bien. ¿Qué es lo que dice entonces? Cuando nosotros estamos viendo la imagen que nos aparece entonces acá cuando estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo, nosotros entendemos que cuando Jesús venga, lo que la Biblia dice es que entonces el anticristo y el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego. No confundir lago de fuego con infierno. El lago de fuego está nuevito, no hay nadie ahí. O sea, los primeros que van a ir a dar el lago de fuego son el falso profeta y el anticristo. Todos los que están hoy día en el infierno es otro lugar. O sea, los que hoy día están condenados y están en el infierno es otro lugar. No es el lago de fuego. Ojo, son lugares diferentes. Así como cuando hablamos de aquellos que están en el paraíso, no estamos hablando del cielo donde está Dios y donde está Jesucristo. Estamos hablando del paraíso, que es el seno de Abraham, que es el lugar donde los cristianos duermen, esperan el día cuando entonces Jesucristo entonces también venga por su iglesia, y ahí donde se cumple la palabra que dice que entonces los que murieron, entonces dice que ellos serán, y en definitiva, sean los primeros que hagan el encuentro del Señor, y dice luego, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire, en las nubes, iremos al encuentro del Señor. O sea, para que tengamos claridad, los primeros, los que inauguran el lago de fuego son el anticristo y el falso profeta. No así Satanás. Recordemos que Satanás, precisamente cuando es vencido el anticristo y el falso profeta en la batalla de Armagedón, entonces ahí viene el ángel que encadena a Satanás y lo encadena por 1000 años, lo deja en el abismo por 1000 años. ¿Ya? Entonces está en Apocalipsis 20, ahí cuando es encadenado Satanás y es echado en el abismo, y entonces ahí empieza el milenio, cuando nosotros reinamos con Cristo por 1000 años. Algo lindo que ocurre ahí es que de alguna forma aquellos que tuvieron que pasar la gran tribulación, ya sea los que en algún momento no, fueron rechazados, como también el pueblo de Israel, sí van a reinar con Cristo por 1000 años, porque ellos en definitiva van a pasar por la gran tribulación, muchos van a ser decapitados por causa de Cristo, y entonces allí ellos van a llegar, cuando la Biblia dice, ¿quiénes son estos? Y dice, estos vienen de la gran tribulación, y ahí se van a ver a los decapitados por causa de Cristo, y estos van a reinar también juntamente con Él. No así los muertos que hayan, en este caso, que no sean cristianos. Ojo, que van a haber muchos que van a morir en la batalla del Armagedón y antes, que no fueron cristianos, que aún no tienen el juicio para ellos. Recordemos que después de que ocurra entonces el reinado de los 1000 años, y al final de eso, entonces Satanás también se ha lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:15, entonces recién ahí nosotros vamos a ver el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que es ahí donde se va precisamente a enjuiciar a aquellos que en definitiva fueron parte de las naciones que no creyeron, o aquellos que en definitiva nunca quisieron escuchar el llamado del Señor. Y ese viene siendo el segundo, o en este caso la muerte segunda, todos aquellos que sean condenados y sean echados también al lago de fuego, juntamente con Satanás, el falso profeta, y en definitiva el anticristo. ¿Preguntas hasta ahí? Yo estoy inspirado hablando, no. ¿Preguntas? ¿Algo que decir? ¿Algo que aportar? Bueno, para la hermana Tucci, decirle de que en realidad estos estudios están ya en el chat de la iglesia, así que le invitamos a incorporarse. Todo eso, la tabla que mostré, todo eso está en el chat de la iglesia, así que si usted no los tiene, puede acercarse a un cristiano y la puede también recibir. No, así se los puedo enviar, no hay ningún problema. Ya, ya, miren, quiero mostrarles algo. Nosotros tenemos, y de acuerdo a lo que nos está diciendo
nos está diciendo Patricio, voy a ir diciendo cosas. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la Biblia, lo que es el Apocalipsis, tenemos que ir poniendo cosas en claro. Yo tengo la Biblia acá por si acaso. La iglesia es arrebatada, la misión llegó. La iglesia es arrebatada en lo que es el capítulo 5 más o menos de la Biblia. O sea, cuando partimos con el capítulo 4, cuando Juan es llevado al cielo a lo que ha de suceder, nosotros vemos que después sube el Cordero, y después que sube el Cordero, nosotros vemos también cómo se produce la adoración, y hay varias cosas ahí, cómo llegan los santos, y entonces nosotros vemos cómo aquí ya se produce algo, que nosotros en el Apocalipsis podemos ver cómo ya se produjo el arrebatamiento de la iglesia. El tema es que nosotros desde el capítulo 6 y hasta el 20, nosotros vemos lo que está ocurriendo precisamente en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando todos los capítulos que hay entre medio, donde vemos, por ejemplo, los sellos, los 144.000 sellados, el séptimo sello, las trompetas, el ángel con el librito, los dos testigos, todo esto ocurre en el periodo que nosotros ya no vamos a estar. Entonces, cuando Patricio pregunta, ¿quiénes son los 144.000? Los 144.000 sellados son gente que precisamente van a ser y van a salir de las tribus de Israel, pero ellos van a llevar el mensaje, una vez que ellos ya, sus ojos son abiertos, ellos van a llevar el mensaje también de Jesucristo. Ellos ya, esto de aquí, no son los mormones como dicen ellos, sino que en definitiva ellos son gente que va a ser rescatada en el tiempo de la gran tribulación, gente que va a estar teniendo una misión. Vamos a desarrollar esto, yo creo más adelante lo vamos a desarrollar bien, pero al menos para que sepamos que estos los 144.000 no somos nosotros, ni los vamos a ver tampoco en este tiempo, porque ellos están en un tiempo que ya va a estar dentro del periodo de la gran tribulación. Ahora, me preguntaba por ahí en delante, Mirta decía que ¿cuándo comenzaba el milenio? El milenio comienza después de la segunda venida de Cristo, cuando después de que ya ocurre la batalla del Armagedón y el enemigo es encadenado y es enviado al abismo, ahí en ese instante empieza lo que es el milenio de Cristo. Hasta cuando viene después el periodo del trono blanco. Entonces, aparte de eso están los dos testigos. Los dos testigos también ellos se encuentran dentro de lo que es el periodo de la gran tribulación. Los dos testigos, hay algunos que piensan de que son precisamente los dos que no vieron muerte, que fueron también llevados por el Señor. ¿Por qué? Hablamos de que sabemos quiénes son los dos que no vieron muerto, ¿no? ¿Alguien lo tiene claro que lo pueda escribir por ahí? Elías, bien, ¿y quién más? Elías era el fácil. ¿Quién es el otro? No, bien, está bien. Están pero muy, muy atentos. Ya, entonces, estos dos personajes son los que se piensa que son los dos testigos. ¿Por qué dos testigos? Porque ellos fueron llevados precisamente sin conocer muerte al cielo, y ellos pueden dar testimonio de que todo lo que, de quién es Dios, lo que ocurre en el cielo, de lo que en definitiva el poder de Dios puede hacer. Ellos fueron llevados por el Señor precisamente hace cientos de años atrás, incluso podemos decir miles de años atrás, y en definitiva son puestos después en el periodo de la gran tribulación, son puestos allí como testigos de Dios. Hay algunos que piensan que el otro testigo también, en vez de Enoc, podría ser Moisés. Hay argumentos también para eso, pero por el tema de las plagas que en definitiva también llegan a través de ellos, se piensa que también podría ser Moisés. El que está así fijo sí o sí es Elías. Elías es uno de ellos, y el otro está entre Enoc y Moisés. Ahora, el gran tema de los dos testigos es que precisamente ellos van a morir, porque precisamente ellos van a ser aquellos que le van a enrostrar a las naciones, le van a enrostrar precisamente al anticristo, que lo que ellos están haciendo es pecado, que están atentando contra Dios, y van a levantarse en contra de ellos, y los testigos van a morir, los van a matar, van a ser exhibidos públicamente, pero sin embargo Dios después los va a resucitar, y ellos con gran poder, ellos van a hacer grandes manifestaciones. Entonces ellos van a atestiguar el poder de Dios. Estos son, digamos, también los dos testigos. Nosotros los vamos a ver solamente en las noticias en el cielo, porque nosotros no vamos a estar acá.
Entonces, cuando aparezca el reporte de la noticia, lo que pasa en la Tierra, y vamos a ver lo que están haciendo los dos testigos, pero nosotros no vamos a estar presentes, digamos, en ese momento aquí en la Tierra. Espero que ninguno de nosotros esté, en realidad. Así que todos nosotros podamos ser fieles para que, en definitiva, nosotros podamos estar en el cielo viendo las noticias de lo que pasa en la Tierra, pero no estar viviendo nada de eso. ¿Ya? Estaba haciendo como un paneo general, como estábamos hablando acerca de eso, solamente un paneo general. En realidad, miren, de lo que la próxima clase nos vamos a meter de lleno en lo que es el análisis de Apocalipsis. Ahora estoy haciendo un paneo general, pero vamos a ir como ya de lleno a ver lo que es el análisis de Apocalipsis para que en definitiva tengamos, pero muy claro, acerca de qué es lo que ocurre en todos estos momentos proféticos. ¿Por qué le digo que nos vamos a ir después piano a piano? Porque en realidad tenemos harto para poder hablar. Mira, te lo leo, Mirna. El capítulo 11 de Apocalipsis dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de sus profecías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para ir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pues después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó. Aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, cuando hablamos acerca de los 2 testigos, estamos hablando de precisamente estos 2 que durante este periodo de tiempo van a estar precisamente hablando acerca del Dios de la tierra, y acerca de cómo Dios está en contra de lo que está ocurriendo, de cómo está en contra del anticristo, está en contra del gobierno que se va a implementar, y cómo estos testigos en definitiva sean atacados, pero ellos tendrán el poder para poder infligir daño, incluso plagas y otras cosas, pero que en definitiva igual van a morir. Si le han entendido los testigos, quiere decir que ellos van a bajar del cielo y vivirán en la tierra en ese periodo. O sea, Elías, si no volverá a la tierra, sí. Eso es lo que coinciden todos los teólogos hoy en día, precisamente es que los 2 testigos, ellos vendrán a la tierra precisamente para entregar todas estas profecías, y en definitiva ellos van a ser también, atacados, pero ellos su mensaje va a durar durante mucho tiempo, y eso es algo que sobre todo va a llenar más de ira todavía al anticristo, y por eso va a pasar mucho de las persecuciones y cosas que van a pasar también en ese tiempo. Pero como les digo, el tema de Apocalipsis, vamos a irnos, no está claro, pero se entiende que ellos vienen, porque ellos ya están. O sea, nacer de nuevo hoy en día no es como una posibilidad. En realidad ellos fueron llevados, como nosotros sabemos, Elías y Enoc, ellos fueron llevados completos, fueron llevados precisamente con cuerpo. Entonces la idea es que ellos, cuando vengan, ellos van a venir precisamente corpóreamente tal cual fueron llevados. Ellos van a estar vistiendo silicio. Entonces la idea es que ellos, cuando vengan aquí a la tierra, van a venir como testigos de los que ellos ya vieron. Entonces no es el proceso que vio Jesús de nacer de una virgen y después de ahí, en definitiva, llegar hasta grande para hacer su ministerio. Ellos deberían venir simplemente
igual como fueron arrebatados, deberían ser traídos para cumplir con esta obra profética. La Biblia no lo dice claro, la Biblia no dice cuál es el momento exacto donde ellos van a estar, pero solamente habla acerca de que ellos van a estar para ser los testigos. No dice que cuando Jesús venga ellos van a bajar junto con él, sino que hay muchas cosas que para nosotros son pasajes que son un poco oscuros, porque la pregunta que tú haces de que si ellos van a bajar juntos cuando Jesús venga por su iglesia, no podría responderte porque no está en la Biblia, no está escrito cuál es el momento preciso donde bajan, pero sí sabemos una cosa, sabemos que ellos vienen para poder cumplir precisamente esta tarea y vienen en definitiva para poder ser testigos. Entonces, pues sabemos nosotros de que si vemos el análisis más profundo, y que lo vamos a hacer más adelante, nos damos cuenta que la Biblia sí, en lo que dice, nosotros podemos interpretar quiénes son ellos, pero sí, de cómo llegaron aquí no está en el texto bíblico, o al menos yo no puedo identificarlo, y en definitiva, de lo que nosotros podemos ver aquí es que Dios en todo su plan que hizo, de poder llevar a Enoc, de poder llevar a Elías, también tenía un propósito, y era prepararlos para el tiempo del fin y que ellos pudiesen ser testigos de lo que iba a estar, o sea, de lo que ellos habían visto y oído, y en definitiva puedan estar también con poder delante de los hombres, sobre todo delante del anticristo. ¿Questions? ¿No? Nosotros debemos identificar de que el periodo de la iglesia es un periodo que va a terminar precisamente cuando Jesús venga por su iglesia. Nosotros ese periodo es el que llamamos siempre como la parucía. La parucía es la manifestación de Jesucristo, pero solamente para su iglesia. Después cuando nosotros pasamos todo el periodo de las bodas y el Cordero y llegamos hasta la segunda venida de Cristo, eso es la Epifanía. La Epifanía es cuando Jesucristo desciende, pero ya viene con su iglesia. Cuando nosotros vemos precisamente en el capítulo 20, si no me equivoco, de Apocalipsis, está el periodo de los 1000 años. En el 19:11, ahí aparece el jinete del caballo blanco. Y en él dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los dos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí estamos hablando precisamente del resultado de la guerra o de la batalla de Armagedón, que es en definitiva cuando se presentan todos los ejércitos de la bestia y el falso profeta, o el anticristo en este caso, en contra del ejército del cielo. Entonces, en definitiva, cuando ellos se presentan a la batalla, con quien pelean, son con aquellos que vienen con el Señor, digamos en este caso, en la segunda venida. Y obviamente todos ellos son los que van a perder, y en definitiva lo que dice la Biblia es que ellos van a quedar tirados en el campo, y por eso dice que las aves del cielo van a comer de ellos, y todo eso, carnes de reyes, libres y esclavos. Entonces, en esta batalla es cuando pelea Gog y Magog. Gog y Magog son naciones que nosotros hoy día
no las tenemos en la tierra, pero por de acuerdo a las descripciones bíblicas, la profecía de Ezequiel también, nosotros sabemos que Gog y Magog son en definitiva varias de las potencias que hoy día están cercanas a Israel. Dentro de ellos está Turquía, por ejemplo, como está Turquía, está una parte de Grecia, está Siria, está Rusia, entre otros, digamos. En definitiva, son varios de los que hoy día tienen lo que es, los que van a ser, digamos, Gog y Magog, o las naciones que van a pelear, porque están ellos, más todos los demás que vienen de las naciones que son llamados por ellos y que van a pelear en contra del Señor. Dice Tucci, dice, en otros países están implementando el chip en la mano y dicen que es la marca de la bestia. Creo que en Rusia que ya está implementando. Todos esos países se unieron para pelear contra Israel. Todos estos países en la segunda venida de Cristo se van precisamente a unir. Ahora, nosotros entendemos precisamente que todos estos que se van a venir también y van a pelear en contra del Cordero son aquellos que también recibieron la marca de la bestia y la van a tener. Nosotros también sabemos, y de acuerdo a lo que les comenté hace un tiempo atrás, el plan ONU 2030 habla acerca de la... Ya no, gracias. Estamos haciendo bíblica. El plan 2020 de la ONU habla acerca de cómo también van a ser, digamos, identificados todos los habitantes de la Tierra para poder hacer una mejor gestión económica. Si nosotros hoy día vemos también lo que hace la Fundación Bill Gates, la Fundación Bill Gates hoy día es precisamente una de las que lidera todo el sector farmacéutico en el mundo. Yo te lo dije creo la semana anterior. Y lo que hoy día ellos están trabajando es una vacuna que va a estar, digamos, constantemente en el cuerpo, y esa vacuna va a liberar lo que el cuerpo necesite dependiendo de la enfermedad que haya. Supuestamente esa es más o menos la base de la idea. El tema es que esta vacuna lo que inyecta precisamente es un chip, y es lo mismo que se está utilizando hoy día en RFID para las tarjetas, y que también se está utilizando hoy día en Estados Unidos, en Bélgica, en Países Bajos creo que era igual. Lo mismo que se está usando allá, que es implementar un chip en la mano derecha. Hoy día ya se está haciendo, es público, no hay nada oculto, en realidad hoy día se conoce. Es la misma tecnología que hoy día se usa en las pulseras que están entregando al Banco Santander, por ejemplo, que es para poder también hacer compra, ir al cajero, lo que sea. La misma tecnología, pero está en una pulsera, en este caso en el Santander. Y ahí, por ejemplo, como podemos ver que hoy día los bancos, que son hoy día los que están detrás precisamente de toda esta confabulación, digamos, para preparar el terreno para el anticristo, también nos están empezando a hacer que nosotros nos habituemos también nosotros a poder usar estas tecnologías, cosa que no las rechacemos cuando lleguen. Porque, ojo, recuerden que la Biblia lo que dice es que todo aquel que reciba la marca de la bestia, entonces ya por sí está condenado. O sea, ni siquiera tiene como la opción de decir, ¿sabes que voy a arrepentir? Sino que la Biblia dice que sí, ya está condenado. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho ojo de que nosotros no vayamos a ser de algún momento de aquellos que aceptan entonces también la marca de la bestia, porque esto es terrible. Yo quiero un poco ir precisamente a esto. Dice en el 13, dice, y hacía que todos, 13:16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, después, precisamente en el 14, no miento, no es el 14. Esperen. Ahí está. Entonces, en el 14, sí era en el 14, pero en el 14, en el versículo 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, si nosotros vemos lo que
lo que dice precisamente esta enseñanza, o lo que dice esta escritura, es que precisamente aquellos que se dejen marcar, lo que van a vivir va a ser un tiempo de terrible tribulación. Entonces, lo que hoy día nosotros tenemos que entender es que nosotros por ningún motivo debiésemos recibir una marca de este tipo, por ningún motivo. O sea, el chip que hoy día se está preparando, imagínense que lo digo yo como informático, el chip que se está preparando hoy día para las personas en la tierra, los cristianos no debemos recibirlo. Entonces, el gran tema es que resulta que hoy en día a muchos les cuesta esto. Yo hace un tiempo atrás comentaba esto con una hermana mía y ella decía yo de que la marca La Bestia del chip y que con ese chip nosotros íbamos a poder comprar, vender, todas estas cosas, pero que nosotros no podíamos recibirlo porque en definitiva muy en contra de la voluntad de Dios. Es más, nosotros en definitiva, si estuviésemos en el tiempo cuando el chip se ha implementado, nosotros al rechazarlo estaríamos en contra de las leyes de los hombres. Y de hecho lo que pasaría también es que nosotros pasaríamos a estar prácticamente como indigentes, porque no podríamos hacer transacciones comerciales. No vamos a poder firmar contratos, no vamos a poder tarjeta, no vamos a poder tener banco, ni nada. Entonces, en definitiva, nosotros tendríamos que surgir sin ninguna de estas cosas. Bueno, cuando lo conversamos, yo decía, pero entonces vamos a tener que tenerlo, porque ¿cómo lo vamos a hacer entonces para comprar, para trabajar y para todas esas cosas? Y decía que precisamente ese es el tema, de que lo que está haciendo hoy en día, toda esta preparación de la bestia, la preparación del anticristo, es dejarnos sin salida. Pues ustedes fíjense que hoy en día prácticamente las recomendaciones que se están dando es que nosotros no debiésemos usar dinero. Fíjense que si ustedes dicen, si una de las cosas que se están diciendo hoy, si usted va a un mall, una vez que abran, usted de preferencia no lleve dinero, sino que use solo tarjetas. Entonces cada día el dinero está siendo más un dinero virtual, no es un dinero físico que podamos ver. Entonces, si nosotros hoy día vemos que ya no estamos usando dinero físico, entonces el día de mañana cuando lo ofrezcan a la gran mayoría de la sociedad, oiga, pero si ya nadie usa dinero y hoy día el comercio está el negocio más chico, hasta en la feria, usted puede comprar con tarjeta, entonces mejor aprovechemos de que vamos a vacunar a la gente y que van a tener ya un chip RFID, entonces mejor con ese mismo, que hoy día se pueda también hacer las compras, va a ser más cómodo, usted va a poder hacer en definitiva transacciones, va a ser más seguro, y nos van a vender la pomada a todos, nos van a vender la pomada a todo el mundo, para que en definitiva se acepte esta marca, y a través de ella entonces haya un control de toda la humanidad. Entonces, si usted se fija que precisamente lo que está ocurriendo hoy en día es que todo lo que está ocurriendo en cuanto a las leyes en forma internacional y en las leyes también locales, hoy día favorecen precisamente a que todo se adecue al tiempo del anticristo. ¿Qué me están diciendo por acá? Estados Unidos también van a poner chip en agosto. De hecho, en Estados Unidos ya lo están haciendo, Juan Carlos, no en agosto, ellos ya empezaron antes. De hecho, las primeras pruebas que se hicieron ya se hicieron en algunas empresas. Y ellos ya partieron, entonces como ahora ya resultó, ellos ahora van a estar con la idea de seguir entonces ya poniéndolo, digamos, como voluntariamente en algunas personas. Pero lo que dice precisamente el plan ONU 2030 es de que de aquí a esa fecha, de aquí al año 2030, precisamente todas las personas sí o sí debiesen estar chipeadas. ¿Se acuerdan cuando partimos que yo le dije que de acuerdo a los cálculos matemáticos que podíamos tener ahora, más o menos la venida de Cristo tendría que ser entre el año 2024 y el año 2029? ¿Se acuerdan? Entonces, precisamente cuando hablamos acerca de que el arrebatamiento de la iglesia podría ser entre ese periodo de tiempo, 2024 y 2029, y el plan de la ONU habla de que en el 2030 todo el mundo debería estar chipeado, ¿se dan cuenta cómo todo empieza a tener un gran sentido? O sea, sí, pues, queda poquito, como dice la Katy. Nosotros, hoy en día, si bien es cierto, nadie conoce la fecha exacta, sí en realidad los acontecimientos nos llevan a pensar de que sí, el tiempo se agota y que la venida del Señor está muy cercana. Entonces, sí, lo que dice la Tucci acerca de que las rayitas, eso que estaban en los códigos de barra eran un 6, un 6 y un 6, es verdad, eso era así. Y eso, el código de barra lo inventó un chileno, para que sepan. O sea, el que inventó esa rayita era chileno. Entonces, de Chile ya hemos sacado mentes brillantes a hacer cosas que también preparan el camino para la bestia. Entonces, sí, lo que dice tú ya es posible. Lo que dije también hace un momento atrás, la sociedad hoy en día está preparando todo ¿para qué? Para que la iglesia sea destruida, en definitiva. Y en definitiva, al destruir la iglesia, también lo que ocurra es que en definitiva se prepare todo para que
el anticristo pueda preparar lo que va a ser el gran movimiento mundial, la gran religión mundial, que es la que lo va a adorar. O sea, todo esto es un tema que para nosotros no debiese asustarnos, pero sí ocuparnos, ni siquiera preocuparnos, ocuparnos. La iglesia debe estar ocupada en el día de hoy, precisamente en que debemos estar muy alineados con el Señor y saber que nosotros debemos prepararnos para el tiempo que viene, porque ya el tiempo cada día sí que es más cortito. Así que, sí, pues esa ha sido una gran pregunta lo que dice la Katy, ¿para qué estoy estudiando? Porque piensa tú que estamos en el año 2020, pues tú estás estudiando todavía, cuando tú salgas te quedan todavía unos años más para seguir trabajando. Entonces, nosotros decide como cristianos debemos ser responsables y debemos seguir, digamos, con nuestras vidas normalmente hasta cuando ya precisamente la misma sociedad o el mismo anticristo no nos deje. O sea, nosotros tenemos que seguir con normalidad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde precisamente la iglesia va a ser arrebatada, pero hasta ese momento nosotros debemos ser gente clave en el lugar donde Dios nos ponga. Si yo estudio y soy un ingeniero, debo ser clave donde estoy. Si yo estudio y soy una enfermera, debo ser clave donde estoy. Si yo estudio y soy una kinesióloga como Mirla, debo ser clave donde estoy. Si yo, en definitiva, lo que sea, todo lo que yo puedo hacer, ya sea profesional, de oficio, o incluso estando en casa, debo ser hoy día una luz en medio de las tinieblas. Entonces, todo lo que yo hago, debo hacerlo como para el Señor, debo hacerlo bien. Entonces, si debo hacerlo como para el Señor, entonces debo hacerlo bien. Mira, dice María, el señor todavía va a seguir pagando la deuda del CAE. Entonces, miren, nosotros debemos entender de que la iglesia debe ser arrebatada antes, pero el momento exacto tampoco lo sabemos, y precisamente tampoco sabemos si que en el periodo de pretribulación nosotros como iglesia de Chile vamos a alcanzar a vivir algo de eso o no, porque hay personas que hoy día sí están viviendo la persecución en el mundo, hay gente que hoy día sí está siendo asesinada por causa de Cristo, eso está ocurriendo hoy. África, Asia, está ocurriendo eso, y en algunos países de Europa también. Entonces, eso es algo que quizás no sale tanto en las noticias, pero que el día de hoy sí sucede. Entonces, si nosotros nos ponemos realmente serios en esto, nosotros hoy día en Chile somos privilegiados, porque hoy día nosotros podemos seguir hablando de Cristo, podemos seguir también reuniéndonos como cristianos, aunque sea virtualmente en este momento. Pero hay países donde ni siquiera estas cosas virtuales se pueden hacer, porque son perseguidos y la única opción que tienen es reunirse físicamente. Y cada vez que se reúnen físicamente, en definitiva corren el riesgo de ser asesinados. Pero aún así el evangelio en esos países sigue creciendo, se sigue multiplicando. En China todavía se sigue predicando, a pesar de que todos los días muere gente, en Corea también. Entonces, en los países árabes, donde los cristianos son asesinados precisamente porque van en contra de lo que es el Islam. Entonces, hay muchos lugares donde están pasando estas cosas, y nosotros en Chile somos privilegiados, porque a pesar de todo, nosotros podemos seguir hablando de Cristo y nadie nos mata. Y eso es algo tremendo que debemos valorar mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algo que aportar? Hoy día quise dar como un paneo general acerca de lo que era digamos, el periodo del fin, y en la próxima semana voy a hablar ya acerca de lo que es el apocalipsis como tal y lo que va a ocurrir, digamos, antes y después de la gran tribulación, antes, durante y después de la gran tribulación. Vamos a verlo en detalle, digamos, para que todos vayamos teniendo más claro. Vamos a hacer un soporte bíblico. Hoy día quise hacer un paneo así mucho más light, hice un paneo, digamos, bastante resumido acerca de lo que es este periodo, pero obviamente, digamos, en la próxima semana lo que vamos a hacer es irnos precisamente más puntualizados, y vamos a ir precisamente con más soporte bíblico acerca de lo que son estos periodos para que nadie se quede con dudas, ¿ya? Así que, digamos que por ahora lo que yo les recomendaría
para que realmente podamos quizás participar más también la próxima semana, sería que leamos Apocalipsis para que así también estemos más a caballo del tema. Hay cosas que quizás no la van a entender mucho, otras que sí, pero en definitiva sí vamos a tener toda una base para poder conversar. Entonces, ¿desde dónde vamos a leer? Vamos a leer desde el capítulo 4 de Apocalipsis. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis llega hasta el capítulo 19. Eso va a ser lo que vamos, donde vamos a tener lo medular de nuestro estudio, va a estar basado ahí. Si bien es cierto, vamos a ir capítulo por capítulo, pero necesariamente vamos a tener que hacer alusión a algunos versículos que van a estar en otro lado. Entonces sí es bueno que usted tenga un paneo general, lo haya leído, y así se nos va a hacer mucho más fácil. Ahora, si usted tiene harto tiempo que leer, lea la segunda parte del libro de Daniel, y también lea entonces lo que es también las profecías de Ezequiel contra Gog y Magog, y ahí vamos a tener como una ilustración más grande acerca de lo que vamos a leer. Amén. Así que no es tanto, Pato, el 4:19 no es tanto, tenéis una semana entera para leerlo. Vaya a dar cuenta cuando empieces a leer Apocalipsis, te va a atrapar y vas a empezar a leer y después no vaya a poder soltarlo. Así que no se preocupen, si no es tanto, parece harto, pero no lo es. ¿Ya? No, pero si no puedes, Catita, no importa, pues si nosotros igual vamos a estar hablando del tema la otra semana, yo solamente para que así lo tengan más fresquito en la memoria, pero no se preocupen si alguien por trabajo o estudio no logra leerlo completo, no hay problema. ¿Ya? Yo hablé acerca de la segunda parte del libro de Daniel, porque la primera parte de Daniel es la parte histórica, pero la segunda parte del libro de Daniel es la parte profética. Entonces, lo que nosotros, que se le llama como el segundo apocalipsis en realidad a Daniel en esta parte. Mira, a Daniel. También Ezequiel le dije también que lo íbamos a ver, porque ahí está donde estaban las profecías contra Gog, Magog, Egipto y todo esto están ahí. Y entonces, en Apocalipsis, perdón, en Ezequiel, ustedes pueden verlo en el versículo 38 y 39. Ahí está, digamos, la profecía de Gog y Magog. Se lo voy a escribir aquí. Ezequiel 38 y 39. Los capítulos, eso. Sí, esos son capítulos. 38 y 39 son capítulos. Y le dije la segunda parte de Daniel, que en este caso vendría siendo desde el capítulo 7, si no me equivoco. La gloria te daré. Ya. Precisamente cuando entramos en el capítulo 7, cuando empieza la visión de las cuatro bestias, ahí donde parte digamos, el libro apocalíptico, digamos, de Daniel, que recorre precisamente del capítulo 7 y hasta el final, hasta el capítulo 12. Del 7 hasta el 12 está lo que es la parte apocalíptica del libro de Daniel. Así que dentro de eso también vamos a tomar algunos versículos que son también digamos, de Mateo, principalmente el 24, Mateo 24, vamos a tomar también lo que es el libro tesalonicense, algunos versículos por ahí, y algunas partes del libro de los Corintios. Así que no es necesario que lean todo eso, pero sí se lo estoy adelantando, que es un poco donde nosotros vamos a estar, de lo que vamos a estar comentando para ir entonces después también estudiando más adelante. Y ahí van a ir dándose cuenta cómo tiene un gran sentido todo esto, porque el gran problema de los cristianos es precisamente el no tener idea de lo que estamos hablando. Entonces, a la medida que ustedes vayan estudiando esto y lo vayan viendo, se van a ir dando cuenta que todo lo que estamos viviendo y de lo que estamos hablando tiene mucho sentido y que en realidad lo que estamos viviendo precisamente es el tiempo del fin y debemos nosotros mirarlo y abrazarlo tal cual como está y creerlo. Así que, bueno, yo ahora les dejo porque tengo todavía que ver otros temas, así que les bendigo mucho a todos. Espero que realmente este estudio del día de hoy. Mucho cariño. La pastora dice que muchos cariños está por allá. Con mi mamita, pero estamos aquí escuchando. Sí. Dice la pastora que muchos cariños, que Dios les bendiga mucho. Yo también les digo a todos que Dios les bendiga mucho. En realidad, espero que este estudio les sirva mucho. Yo, para los que no alcanzaron a entrar del principio, igual lo estoy grabando, así que después les voy a mandar el link para que en definitiva ustedes también lo puedan repasar.
y así también, o ver de plano los que no lo hayan visto, para que así también tengamos una buena base para seguir la próxima semana. Así que, por mi parte, que Dios les bendiga mucho, y espero, como les dije anteriormente, que estos estudios sean de mucha bendición para ustedes, porque a mí también me bendice harto compartirlo. Así que Dios les bendiga harto. Amén. Eso, Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta hora, bendigo a todos los que han sido parte de este estudio, que así también, como ya hemos estado hablando de estos temas, cada uno lo pueda ver dentro de sí, con temor, con temblor, pero que también haya una esperanza de acerca de lo que es tu venida, de cómo nosotros nos vamos a gozar contigo. Señor, bendigo hoy día, Señor, a todos los hermanos que han participado de este estudio, y que también, Señor, lo puedan el día de mañana usar en sus vidas y en los demás para poder hablar acerca de lo que el tiempo que viene y de lo que estamos viviendo. Señor, te pido hoy día bendigas a toda la amada iglesia, a todos, Señor, los que van a ver en algún momento también este video, que pueda ser de bendición para todos. Señor, te bendigo y nos vamos en este momento, Señor, cada uno a sus quehaceres, y nos vemos, Señor, también con mis hermanos el próximo estudio el día martes. Dios les bendiga. Un gran abrazo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Un gran abrazo, bendiciones.